Hola, hola, preciosos y preciosas. ¿Cómo están todos? Espero que genial. Yo soy y les doy la bienvenida, como siempre, a este rinconcito virtual donde nos encanta hablar de todo lo que nos apasiona, desde las últimas tendencias hasta los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Y hoy agárrense, porque tenemos un tema que está dando la vuelta al mundo, un tema que involucra a uno de los galanes turcos más cotizados, a su querida madre y a la posibilidad, sí, lo escucharon bien, de que pronto escuchemos el llanto de un bebé en su casa. ¿De quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, como lo oyen. El título ya lo dice todo, bomba Can Yaman, mamá exige nieto ya. ¿Será papá pronto? La cosa está que arde. Y es que desde que Can Yaman saltó a la fama internacional con sus telenovelas, su vida personal ha sido objeto de un escrutinio constante. Todos queremos saber con quién sale, qué come, dónde vive y cuándo piensa sentar cabeza. Y al parecer, la persona que más está presionando para que Can Yaman forme una familia es, ni más ni menos, que su propia madre. Antes de que sigamos con este chisme que está al rojo vivo, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque siempre estamos trayéndoles información fresca, divertida y sobre todo, muy entretenida. No se lo querrán perder. Y ahora sí vamos al lío. La relación de Can Yaman con su madre siempre ha sido muy cercana y pública. En varias entrevistas el actor ha manifestado el profundo amor y respeto que siente por ella. La vemos acompañándolo en eventos, compartiendo fotos en redes sociales. Es evidente que la señora es una figura muy importante en su vida. Y como buena madre, pues quiere lo mejor para su hijo. Y al parecer, lo mejor en este momento, según ella, es un nieto. Claro, es normal. Muchas madres, especialmente cuando ven que sus hijos alcanzan cierta edad y estabilidad profesional, empiezan a soñar con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Quieren verlos formar un hogar, transmitir sus valores a una nueva generación. Y jugar a ser abuelas. Y en el caso de Can Yaman, que es un hombre exitoso, guapo y con una gran proyección, pues la presión mediática y familiar debe ser aún mayor. Pero, ¿de dónde viene este rumor de que la madre de Can Yaman está presionando por un nieto? Bueno, la cosa se puso interesante hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas declaraciones atribuidas a la madre del actor en algunos medios turcos. Según estas fuentes, la señora habría dicho algo así como, Can, ya es hora de que me des un nieto. Quiero jugar con él, consentirlo y verlo crecer. Ya estoy esperando con ansias. Imagínense la escena. Can Yaman, uno de los hombres más deseados del mundo, recibiendo ese ultimátum materno. Debe ser una situación bastante peculiar. Y claro, esto desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Todo el mundo se pregunta, ¿será que Can Yaman está planeando convertirse en padre pronto? ¿Ya tiene una candidata en mente? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería y no tiene prisa por sentar cabeza? La verdad es que Can Yaman siempre ha sido bastante reservado con su vida privada. Si bien lo hemos visto relacionado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de su carrera, nunca ha confirmado oficialmente ninguna relación seria, al menos no en los últimos tiempos. Recordemos su romance con Diletta Leotta, que acaparó titulares durante meses, pero que finalmente no llegó a buen puerto. Desde entonces Can Yaman ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Se le ha visto viajando, trabajando en nuevos proyectos, disfrutando de su tiempo libre con amigos. Pero nada que indique que está a punto de dar el gran paso de formar una familia. Pero claro, la presión familiar es un factor importante a tener en cuenta. Y si la madre de Can Yaman realmente está insistiendo en tener un nieto, es posible que el actor se esté replanteando su situación personal. Quizás esté considerando la posibilidad de buscar una pareja estable y empezar a construir un futuro juntos. O quizás simplemente esté tratando de complacer a su madre y no quiera decepcionarla. De cualquier manera, la situación es muy interesante y nos da mucho de qué hablar. Y es que la vida de las celebridades siempre nos genera curiosidad. Queremos saberlo todo, sus alegrías, sus tristezas, sus amores, sus desamores. Y sus planes de futuro. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es comprensible que la madre de Can Yaman quiera tener un nieto.
Como decíamos antes, es un deseo natural de muchas madres y abuelas. Quieren ver a sus hijos felices y realizados, y la llegada de un bebé suele ser un motivo de gran alegría y unión familiar. Por otro lado, también es importante respetar las decisiones de Can Yaman. Él es un hombre adulto y tiene derecho a decidir cuándo y con quién quiere formar una familia. No podemos presionarlo ni juzgarlo por no cumplir con las expectativas de los demás. Cada persona tiene sus propios tiempos y prioridades, y es fundamental respetarlos. Además, hay que tener en cuenta que la paternidad es una responsabilidad enorme. No es algo que se deba tomar a la ligera. Requiere compromiso, dedicación, amor y paciencia. Y Can Yaman debe estar seguro de que está preparado para asumir ese rol antes de tomar una decisión. Pero, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Bueno, hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido silencio y ha evitado responder a las preguntas de la prensa sobre sus planes de paternidad. Esto ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Algunos medios afirman que Can Yaman está abierto a la idea de ser padre, pero que quiere encontrar a la persona adecuada antes de dar ese paso. Otros sugieren que está centrado en su carrera profesional y que no tiene tiempo para dedicarse a formar una familia. Y otros simplemente creen que está disfrutando de su soltería y que no tiene prisa por cambiar su estilo de vida. La verdad es que solo Can Yaman sabe lo que realmente está pensando y sintiendo. Y hasta que él no lo confirme o desmienta, todo seguirá siendo especulación. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Can Yaman es un actor muy versátil y carismático, y siempre nos sorprende con sus interpretaciones. Actualmente está trabajando en varios proyectos internacionales que prometen ser un éxito. Así que por lo menos tenemos Can Yaman para rato, ya sea como padre o como soltero codiciado. Lo que sí es cierto es que la vida de Can Yaman siempre será noticia. Su popularidad es innegable y todo lo que haga o diga genera un gran revuelo. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, atentos a todas las novedades y compartiendo con ustedes los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo. Y llegamos al final de este vídeo cargado de intriga y expectativas. Hemos analizado el rumor de que la madre de Can Yaman está presionando por un nieto, hemos explorado las posibles razones detrás de este deseo y hemos considerado las diferentes perspectivas sobre la situación. En resumen, la posibilidad de que Can Yaman se convierta en padre pronto está en el aire, pero la decisión final está en sus manos. Solo el tiempo dirá si escucharemos el llanto de un bebé en su casa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio de entretenimiento y diversión. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman debería ceder a la presión de su madre y convertirse en padre pronto? ¿O creen que debería seguir disfrutando de su soltería y tomarse su tiempo para encontrar a la persona adecuada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Siempre estamos trayéndoles contenido nuevo y emocionante. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Pero esperen, preciosidades. La cosa no termina aquí. Vamos a desmenuzar este chisme como si fuera el último pastelito de la vitrina. Porque esto no es solo un mamá quiere nieto, es mucho más complejo y jugoso. Primero vamos a contextualizar un poco más la figura de Can Yaman. No es solo un actor guapo. Es un fenómeno. Un torbellino de carisma y talento que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus novelas han sido un éxito rotundo, desde Erkencicus hasta By Jane, catapultándolo al estrellato internacional. Y claro, con la fama viene la atención. La vida de Can Yaman se ha convertido en un reality show para millones de fans que lo siguen de cerca en cada paso que da. Y no solo su carrera, también su vida amorosa. Cada rumor, cada foto, cada comentario se convierte en un titular y genera una avalancha de reacciones en las redes sociales. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de galán conquistador? ¿Qué piensa Can Yaman realmente sobre la paternidad?
¿Está realmente presionado por su madre o es solo una invención de la prensa sensacionalista? Para entenderlo mejor, tenemos que analizar la relación de Can Yaman con su familia. Como ya dijimos, su relación con su madre es muy cercana. Pero también es importante mencionar a su padre, Gu Ben-Yaman, quien también ha sido una figura importante en su vida y en su carrera. Ambos padres lo han apoyado incondicionalmente desde sus inicios y han sido un pilar fundamental en su éxito. Y hablando de apoyo, es evidente que la madre de Can Yaman, como muchas madres turcas, tiene un fuerte deseo de ver a su hijo formar una familia. En la cultura turca, la familia es un valor muy importante y la llegada de un nieto es considerada una bendición. Pero, ¿esta presión familiar es realmente tan fuerte como la pintan los medios? ¿O es simplemente una expresión de cariño y un deseo genuino de ver a su hijo feliz? Algunos expertos en relaciones familiares sugieren que, si bien es normal que los padres deseen ver a sus hijos formar una familia, es importante que respeten sus decisiones y sus tiempos. La presión excesiva puede generar estrés y ansiedad, y puede incluso dañar la relación. Y en el caso de Can Yaman, la presión mediática se suma a la presión familiar. Los paparazzi lo siguen a todas partes, buscando la foto que confirme o desmienta los rumores de paternidad. Los fans lo acosan en las redes sociales con preguntas sobre su vida amorosa. Y los medios de comunicación no dejan de especular sobre sus planes de futuro. Es una locura. ¿Cómo puede alguien vivir así? Pero Can Yaman ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente. Ha sabido lidiar con la fama y con la presión mediática sin perder su esencia. Se ha mantenido fiel a sus principios y ha seguido trabajando duro para alcanzar sus metas. Y hablando de metas, ¿cuáles son los planes de Can Yaman para el futuro? ¿Quiere seguir triunfando en la actuación? ¿Quiere explorar nuevas facetas artísticas? ¿O quiere sentar cabeza y formar una familia? En varias entrevistas, Can Yaman ha manifestado su deseo de seguir creciendo como actor y de participar en proyectos desafiantes que le permitan mostrar su talento. También ha expresado su interés en el cine y en el teatro. En cuanto a su vida personal, ha sido más reservado. Si bien ha reconocido que le gustaría encontrar el amor y formar una familia, también ha dejado claro que no tiene prisa. Quiere encontrar a la persona adecuada, a alguien que lo ame por quien es y que comparta sus valores y sus sueños. Y esa búsqueda no es fácil. La fama y la fortuna pueden ser un obstáculo para encontrar el amor verdadero. Muchas personas se acercan a las celebridades por interés o por conveniencia, y es difícil saber quién es sincero y quién no. Además, la vida de Can Yaman es muy agitada. Viaja constantemente, trabaja largas horas y tiene poco tiempo libre. Es difícil mantener una relación estable y duradera en esas condiciones. Pero a pesar de todos los desafíos, Can Yaman sigue siendo optimista. Cree que el amor verdadero existe y que tarde o temprano lo encontrará. Y cuando eso suceda, estará listo para formar una familia y para convertirse en padre. Mientras tanto, sigue disfrutando de su soltería y aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan. Se dedica a su trabajo, se rodea de sus amigos y familiares, y trata de vivir una vida normal, a pesar de la fama. Y por supuesto, sigue consintiendo a su madre. La lleva a cenar, la acompaña a eventos y le dedica mensajes cariñosos en las redes sociales. Sabe que su madre lo ama incondicionalmente y que solo quiere lo mejor para él. Así que, ¿qué pasará al final? ¿Can Yaman cederá a la presión de su madre y se convertirá en padre pronto? ¿O seguirá disfrutando de su soltería y tomando su tiempo para encontrar a la persona adecuada? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y seguir atentos a todas las novedades de su vida personal. Que la vida de Can Yaman siempre será un tema de conversación. Y ahora, preciosidades, antes de que me olvide, tenemos un concurso para ustedes. Déjenme en los comentarios cuál creen que será el nombre del primer hijo de Can Yaman. El comentario más original y divertido se llevará un premio sorpresa. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y que siga el chisme.